Capítulo 124. Salir tarde en la noche con la demonía. Traductor. Endless Fantasy. Traducción. Editor. Endless Fantasy Translation. Me retrasé. Hyunao caminó hacia ella. Estaba en lo más peligroso con ella. No arriesgaría su vida huyendo. Hyunao se dio cuenta de que Hon Yuye no había tocado su té. Hon Yuye miró a Hyunao por un segundo más, pero no dijo nada. Hyunao lanzó un suspiro de alivio. Le entregó el paraguas. Luego fue a lavar el nuevo juego de té y lo colocó sobre la mesa. Luego elaboró un té que había comprado recientemente. Hon Yuye vio el trabajo de Hyunao. Ella no dijo nada. Hyunao colocó una taza de té fresca frente a ella. Lo llevó a sus labios y tomó un sorbo. Eres bastante bueno en esto. Hon Yuye miró a Hyunao. Por supuesto, haré todo lo posible para servirte, dijo Hyunao a regañadientes. También eres bastante bueno para mentir. Hyunao no dijo nada. Hubo un golpe en la puerta. Hyunao caminó hacia la puerta, tomó la cuenca de agua de las manos del servidor y luego cerró la puerta detrás de él. Colocó la cuenca sobre la mesa. Encontré algo. Sacó la piedra, la aplastó y colocó las piezas en la cuenca del agua. El agua comenzó a ondularse y burbujear. Había algo escrito en la superficie. Nos vemos en el templo de Dios de la montaña fuera de la ciudad a la medianoche. Saca la tableta de piedra que te di, dijo Hon Yuye. Hyunao estaba un poco sorprendido. Podía adivinar por qué había recibido el mensaje de la gran secta de Mil Dios. La mitad de la tableta de piedra había estado sobre él en ese momento. Cuando sacó la tableta de piedra, Hon Yuye le dijo que le presionara las palmas. Usa toda tu fuerza e intenta sentirlo. Hyunao estaba perplejo, pero lo hizo lo que le dijeron. Un momento después, se fragmentó en 9 piezas de piedra. También había 9 luces rojas a su alrededor. Una luz roja estaba en una pieza de piedra. Empuja la piedra hacia el lugar donde se conecta la luz roja, instruyó Hon Yuye. Hyunao empujó la piedra hacia la luz roja. Cuando las 9 piezas de piedra estaban alineadas con los 9 pinzas rojos de la luz, se reveló una runa. Era como si una puerta se hubiera abierto. Una poderosa fuerza lo barrió. Pronto, entendió que debería haber otra de las piezas de piedra en algún lugar cercano. También se dio cuenta de cómo la gente de la gran secta de Mil Dios lo había encontrado. Se sintió un poco aliviado. Al menos, no había sucedido cuando estaba en su antigua casa. No quería poner a la pareja de ancianos en peligro. Señor, ¿qué es esto?, preguntó Hyunao. La piedra y el mensaje pertenecen a aquellos en la secta de los grandes Mil Dios. En cuanto a lo que son, nadie sabe en este momento, dijo Hon Yuye. ¿Hay otras tabletas de piedra? ¿Dónde está? ¿Está en esta ciudad? Hon Yuye asintió. Deben estar en las ciudades circundantes. Tendremos que buscarlos en uno por uno. Hyunao estaba un poco sorprendido. Fue una coincidencia tan sorprendente. Quería obtener más información sobre su familia. De esta manera, él también podría hacer eso. Hyunao sospechaba que Hon Yuye debía estar espiando a él. Esta pura coincidencia parecía muy oportuna. Sin embargo, no se atrevió a preguntarle eso. Hyunao empacó sus cosas y planeó volver a su habitación para descansar. Como había ganado claridad mental, necesitaba refinar su cultivo y sus habilidades. Llevó la tetera con él. Después de algunas dudas, dejó la mitad de la masa para Hon Yuye. Después de que Hyunao se fue, Hon Yuye miró la masa durante mucho tiempo. Ella rompió una pieza y se la puso en la boca. Ella frunció el ceño ligeramente. Hon Yuye bebió su té y luego tosió un poco. Hyunao regresó a su habitación. Luego hizo un té para sí mismo y se comió la masa. Estaba un poco decepcionado. Cuando era joven, la masa parecía divina desde fuera de la ventana. Lo que no hubiera hecho por un pedazo. Sin embargo, sabía simplemente ordinario. De todos modos se lo comió todo y bebió el té. El té le había costado 50 piedras espirituales. El sabor era peor que el té de primavera de la Reina de las Nieves. Se sorprendió que Hon Yuye no lo haya golpeado contra la puerta por hacer su té así. Hyunao comenzó a refinar su cultivo.
La claridad de su mente le facilitó calmarse y concentrarse en su cultivo. Es casi la hora, murmuró. Jianao no sabía lo que encontraría en el templo del dios de la montaña, y se preguntó si su cultivo sería suficiente para protegerse si enfrentara peligro. Solo estaba en la etapa tardía del reino del núcleo de oro, después de todo. Vamos, dijo una voz desde fuera de su ventana. Se volvió para mirar. Hon Yuye estaba flotando en el aire fuera de su ventana. Jianao se metió en su espada voladora y la siguió. En poco tiempo, los dos llegaron fuera de la ciudad. El templo de Dios de la montaña estaba justo por delante. El templo de Dios de la montaña parecía ligeramente ruinoso, pero había un fuego ardiendo por dentro. Parecía que alguien estaba adentro. Jianao sintió que había 3 personas, una en la etapa media del reino del núcleo dorado y 2 en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación. Esto lo sorprendió. No sentía que eran alguien de la gran secta de 1000 dios. ¿Señor? Miró a Hon Yuye. No tienes que mirarme. Solo te seguí para mirar, dijo Hon Yuye. No voy a levantar un dedo. Recibiste el mensaje, así que entra. Pero señor. Jianao estaba preocupado. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, sintió que un aura poderosa lo envolvió. ¿Tienes algún problema?, preguntó Hon Yuye. No. De nada. El poderoso aura se disipó. Jianao suspiró. ¿Tengo que luchar solo si se trata de eso? Todavía sentía que las personas dentro no eran de la gran secta de 1000 dios. Tal vez el mensaje había sido falso. No sentía nada por ahora, así que esperaba afuera. Más de la medianoche, Jianao sintió las tabletas de piedra cercanas. El enemigo debe estar cerca. Debe haber una razón por la que están atrayendo a la gente aquí. Jianao dudó y luego caminó hacia el templo de Dios de la montaña. Su llegada fue detectada rápidamente por la persona en la etapa media del reino del núcleo dorado. Sin embargo, la otra persona no hizo un movimiento. Cuando Jianao llegó justo enfrente del templo, alguien habló en una voz profunda. ¿Los dos están aquí para quedarse? Jianao entró con Hon Yuye a su lado. Tan pronto como entraron, Jianao sintió que la persona había activado una formación restrictiva a su alrededor. Los atrapó adentro. Estos 3 vinieron preparados, pensó Jianao. Jianao miró el centro del templo. Un hombre y una mujer estaban preparando pacíficamente un lugar para hacer un pequeño fuego. Se sorprendieron momentáneamente cuando vieron entrar a Jianao. En el frente había un hombre de mediana edad. Estaba meditando con los ojos cerrados. Jianao sabía que él había sido el que había hablado. Jianao sintió peligro. Su estudio del manual sin nombre le había enseñado a sentir el aura de las personas. Jianao activó la evaluación diaria sin dudarlo. Capítulo 125. Ser demasiado cauteloso. Traductor, Endless Fantasy Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation, Polang, discípulo de la gran secta de 1000 dioses, uno de los propietarios de la lista de mensajes secretos. Su misión principal es recopilar inteligencia y transmitir información. Cuando descubrió su llegada, sabía que la pizarra había cambiado a los propietarios. Para conocer la verdad, usó un tesoro mágico para aislar el aura de la pizarra y establecer una red inescapable aquí, esperando que usted tome el cebo. Jianao finalmente entendió. La persona que lo había atraído siempre se escondía aquí. Había descuidado todo lo demás debido a la tableta de piedra. Compañero discípulo, ¿no te vas a sentar? Polang abrió los ojos. No, gracias. Jianao sacó su espada de media luna. Solo estoy aquí para algo de trabajo. No necesito quedarme aquí. Polang sonrió y miró a Jianao. La noche es larga. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos? Jianao no quería perder ningún tiempo. No le habría importado sentarse con la persona en ningún otro momento. Esta vez, Hon Yuye estaba con él. Cuanto más se retrasara, más peligroso sería para él. Lo haré corto. Jianao miró a Polang fríamente. ¿Tienes el secreto? ¿Tableta de mensajes? ¿Sabes quién está detrás de las tabletas de piedra? Todo el templo de Dios de la montaña se quedó en silencio.
El único sonido era el crujido del fuego. Compañero discípulo, ¿de qué estás hablando? Polang preguntó. Jianao permaneció tranquilo. Polang se quedó en silencio. ¿Cómo pudiste decirlo? Deja de fingir y ir al grano, dijo Jianao. Aunque las tabletas de piedra se usan para transmitir mensajes, no pertenecen a quienes las usan. Ustedes dos están realmente audaces tratando de ofender a la gente, dijo Polang. ¿Sabes dónde están las otras tabletas de piedra? ¿O sabes a quién ofenderemos? Jianao preguntó de nuevo. Sé un poco al respecto, pero ¿por qué debería decirte? Polang se puso de pie lentamente. Solo estás en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación, mientras que esa mujer está en la etapa tardía. ¿Por qué debería decirte lo que quieres saber? Sonido metálico. Jianao desató su cuchilla de media luna. El sonido demoníaco miles de millas circuló. Llegó frente a Polang en un abrir y cerrar de ojos. El repentino ataque sorprendió a Polang. Lo que lo aterrorizaba era que realmente sentía un escalofrío cuando Jianao le cortó con su sable. Activó su tesoro protector del Dharma. Sin embargo, el tesoro se hizo añicos cuando el sable lo balanceó. Auge. El cuchillo aterrizó en el cuello de Polang, y la estatua de piedra de Dios de la montaña detrás de él se hizo añicos. ¿Estás dispuesto a decirme ahora? Preguntó Jianao. Tú. Polang estaba incrédulo. No estás en el establecimiento de la fundación, sonido metálico. La cuchilla parpadeó y el cuello de Polang se cortó. Sangre brotada. Dime, ¿dónde están las otras tabletas de piedra? ¿Quién está detrás de esto? Jianao preguntó. No sé mucho sobre las personas detrás de esto, dijo Polang con dificultad. Continúa, dijo Jianao. Escondí mi tableta de piedra en otro lugar. No lo notaste porque estaba demasiado lejos, dijo Polang. Jianao sabía que estaba mintiendo. ¿Dónde están los otros? Las otras tabletas de piedra se distribuyen en toda la prefectura de la nube oculta. Solo sé que hay rastros de ellos en dos lugares. Uno está en la ciudad vecina de la Tierra Celestial, y el otro está en una pequeña secta. En este momento, las otras dos personas en su reino de establecimiento de fundaciones lanzaron un ataque furtivo contra Jianao. Jianao suspiró. ¿Por qué molestarse? Se cortó a Polang. Usó la primera forma de espada celestial, Luna. La cabeza de Polang fue cortada de sus hombros. Lo mató al instante. Polang pasó sus últimos momentos con incredulidad. Ni siquiera había terminado de decirle a Jianao sobre la otra tableta de piedra, y sin embargo lo había matado. Después de la muerte de Polang, los otros dos se quedaron en silencio. Jianao estaba un poco sorprendido. Se preguntó si los clones tenían pensamientos independientes. Se volvió hacia ellos y levantó su sable. Mató a la mujer con una barra. El hombre trató de escapar. Usó la técnica de desvado de la luna una vez más. Después de eso, apuñaló a Polang 2 veces para asegurarse de que estaba realmente muerto. Jianao se quedó allí por un momento. Quería asegurarse de que sus espíritus no se extendieran a un nuevo clon y alimentándolo. Jianao lanzó un suspiro de alivio cuando descubrió que no era así. Hon Yuye solo vio todo en silencio. Cuando Jianao comenzó a buscar tesoros de almacenamiento, ella dijo, ¿no eres demasiado cauteloso? El mundo del cultivo es un lugar muy peligroso. Es correcto tener cuidado. Jianao recogió el tesoro de almacenamiento. Encontró una marca. Lo limpió y abrió el tesoro. Jianao encontró 3623 piedras espirituales adentro. Tenía 400 piedras espirituales sobre él. Ahora tenía alrededor de 100 piedras espirituales. Jianao no pudo evitar suspirar. Lo más rentable en el mundo del cultivo aún era robar a otras personas. Después de recolectar las piedras espirituales, pasó por el resto de las cosas. Encontró algunas píldoras, pero ninguna de ellas era de nada para él. Las píldoras espirituales debajo del nivel del pico del reino del núcleo dorado no eran útiles para él. Solo podía venderlos. Jianao de repente recordó que tenía muchas pastillas sobre él. Quería encontrar la oportunidad de venderlos.
Si pudiera ahorrar hasta 10.000 piedras espirituales en el viaje, probablemente podría regresar y continuar despertando la línea de sangre de la bestia espiritual. También encontró una caja y una espada. Hon Yuye agitó su mano y 2 tesoros mágicos de almacenamiento de establecimiento de la fundación aparecieron en sus manos. Después de revisarlo, ella lo tiró casualmente. ¿Lo has encontrado?, le preguntó a Jianao. Sí. Jianao asintió. Él le mostró la pequeña caja y la espada. Esta caja puede bloquearse. La tableta de piedra probablemente esté en ella. Jianao examinó la espada. Cuando lo desató, emitió extrañas fluctuaciones de energía. La espada brillaba con una ligera luz azul. Era como la superficie tranquila de un lago fijo. La artesanía era exquisita. Jianao usó su energía espiritual y descubrió que podría resistir completamente el pico de poder del reino del núcleo dorado. Fue una buena espada. ¿Cuántas piedras espirituales costaría una espada como esta? ¿10.000? ¿20.000? Estaba un poco preocupado. Las espadas espirituales eran caras, pero no eran fáciles de vender. Guardó la espada. Había un boom y la caja se abrió. Hon Yuye lo había abierto. Había una tableta de piedra adentro. La tableta de piedra voló a las manos de Hon Yuye. Justo cuando estaban a punto de irse, escucharon pasos afuera. Thief, sal. Robaste mi espada espiritual. Ni siquiera pienses en escapar de este lugar vivo. Jianao estaba aturdido. Jianao y Hon Yuye salieron del templo. Había un hombre y 2 mujeres afuera. El hombre estaba vestido de blanco y tenía un poderoso aura. Parecía frío y distante. Una de las mujeres estaba vestida de azul y otra en blanco. Jianao trató de descubrir sus reinos de cultivo. El hombre y la mujer de blanco estaban en la cima del reino del núcleo dorado. La mujer de túnica azul era un poco más débil que una cultivadora de reino del núcleo de oro en la etapa temprana. Estas 3 personas eran poderosas. ¿Cómo había tantos cultivadores de reinos del núcleo de oro en este lugar? Capítulo 126. Hacerse rico durante la noche. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Jianao se sorprendió. La mujer de túnica azul miró a Jianao y Hon Yuye. ¿Quién eres?, preguntó ella. ¿Quién eres? Jianao le preguntó de nuevo. La apariencia de estas personas lo hizo sentir indefenso. No quería luchar contra todos ellos. No eran débiles, después de todo. Le preocupaba que Hon Yuye pudiera hacer algo, pero cuando la miró, ella parecía tan indiferente como siempre. ¿Dónde está el ladrón? Él robó mi espada. ¿Estás con él?, preguntó la mujer de túnica azul. Ella pensó que se enfrentaba a 2 personas en su reino de establecimiento de fundaciones, por lo que tenía confianza. La hermana Junior Lan, no seas así. El hombre en la parte de atrás la reprendió. Se volvió hacia Jianao y se inclinó. Hola. La hermana Junior Lan dijo que alguien le robó la espada. Se suponía que debía estar escondido aquí en el templo. ¿Lo has visto? Debe estar adentro. Puedo sentir mi espada aquí, dijo Lan con impaciencia. Jianao suspiró internamente y sacó la espada. ¿Es esta la espada que estás buscando? Lan iba a decir algo, pero el hombre, Fang Jin, la detuvo. Esta es de hecho la espada. No esperábamos que cayera en tus manos. ¿Qué tal esto? Tengo una píldora de rejuvenecimiento celestial conmigo. ¿Puedo intercambiar eso por la espada? Estoy seguro de que será de alguna utilidad para ti. El hombre le entregó a Jianao la píldora. Lo reconoció de inmediato. Las píldoras como estas cuestan 7.000 piedras espirituales. Jianao asintió y les entregó la espada. Lan lanzó un suspiro de alivio. Ella no entendía por qué Fang Jin le había impedido hablar. Ella sintió que era un desperdicio regalar una píldora tan importante y valiosa. ¿Hay algo más?, Jianao preguntó. Las 3 personas aún bloqueaban el camino. De hecho, hay un asunto pequeño, dijo Fang Jin. Necesitamos hablar de algo con Polang. Me pregunto si podrías decirnos a dónde fue. Estaba en el templo, dijo Jianao y caminó hacia adelante. Hon Yuye no dijo nada,
pero lo siguió. Está justo en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. ¿Cómo puede estar tan tranquilo frente a nosotros?, dijo Lan indignada. No intentes causar ningún problema. No creo que sean tan simples como se ven, dijo la mujer de túnica blanca. Entremos y echemos un vistazo, dijo Fang Jin. Hay una formación. Cuando corrimos aquí, la formación parecía perder su efectividad. Pero debemos tener cuidado, dijo la mujer de túnica blanca. Fang Jin asintió. Él fue el primero en entrar al templo. Incluso si estaba en el reino del núcleo de oro, no se atrevió a ser descuidado. Estaba aturdido. Hermano principal Fang, ¿algo está mal?, preguntó Lan detrás de él. No hay nada malo, dijo Fang Jin. ¿Por qué estabas allí por un tiempo entonces?, preguntó Lan. Ella los siguió adentro. Vieron el cadáver de Polang en el suelo. Lan lo miró con incredulidad. Aparte del daño a la estatua de piedra en la parte posterior, no hay otra señal de una lucha que ocurrió aquí, dijo la mujer de túnica blanca. Fue asesinado en un movimiento. Esta persona estaba en la cima del reino del núcleo dorado, era poderoso, dijo Fang Jin. La mujer de túnica blanca tenía un pensamiento profundo. Incluso yo podría no poder hacer esto. La persona que atacó a Polang usó un sable. ¿Quién lo hizo?, Lan preguntó y los miró. Las dos personas de antes. ¿Quién más? Jianao lanzó un suspiro de alivio cuando finalmente entró en la ciudad. ¿Por qué no los mataste también?, preguntó Hon Yuye. Son de la secta lunar brillante. Vi sus placas de jade, dijo Jianao. Matarlos tendría un gran impacto, no nos conocen, así que no vi necesidad de silenciarlos. ¿No se supone que debes estar en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación?, Hon Yuye preguntó. Jianao estaba sin palabras. Había olvidado por completo que se suponía que debía estar en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. Hon Yuye le dio una sonrisa divertida y desapareció del lugar. Una voz sonó en su oído. Dirígete a la ciudad de la Tierra Celestial el día después de mañana. Jianao miró el cielo y se dio cuenta de que casi amanecer. Se preguntó si había una mina cerca. Quería extraer y recolectar burbujas. Desafortunadamente, no se atrevió a salir de la ciudad. No podía viajar lejos de Hon Yuye. Él estaría completamente expuesto. Tenía la sensación de que era ella quien mantuvo su ubicación en secreto. La persona que amaba a Yunruo parecía odiarlo sin fin. Era lo suficientemente sediento como para que Jianao matara. La secta inmortal del atardecer podría saber a estas alturas que Jianao había dejado la secta. Estarían calientes en su sendero. Me pregunto si hay un mercado aquí. Jianao quería vender las cosas que tenía sobre él. También quería comprar materiales de talismán y hojas de té. Después de regresar a su habitación, Jianao comenzó a estudiar la tercera forma de las 7 formas de la cuchilla celestial. Aunque era difícil, no podía permitirse el lujo de posponerlo por más tiempo. Su cultivo era estable ahora, especialmente después de regresar de una visita a su antigua casa. Al día siguiente, Jianao se paró junto a la ventana y miró la ciudad de abajo. Se iba al día siguiente, por lo que probablemente no tendría la oportunidad de volver a visitarlo. En el pasado, tenía una familia y un hogar aquí. Ahora, no le quedaba nada en esta ciudad. Jianao decidió dar un paseo por la ciudad. Había sido extremadamente cauteloso durante más de 10 años. Hoy podría relajarse, especialmente porque tenía la protección de Hon Yuye. Cuando salió de su habitación y caminó por el corredor, se abrió una puerta a la izquierda. Fang Jin salió de la habitación. Jianao estaba un poco sorprendido. Él asintió hacia él en saludo y bajó las escaleras. Por favor, espere un momento, dijo Fang Jin desde atrás. ¿Sí? Jianao preguntó. Me gustaría invitarte a tomar una copa. Escuché que hay un nuevo borracho restaurante inmortal cerca. Jianao dudó y luego asintió. Necesitaba obtener más información sobre la secta brillante de la luna de todos modos. Su misión era arrebatar a un discípulo de debajo de sus narices y reclutarlos a la secta Heavenly Note. Veamos lo fuertes que son. Si fallaba,
tendría que pagar 3000 piedras espirituales. Tenía tanto dinero con él ahora. No importaba si fallaba, pero al menos tenía que intentarlo. Capítulo 127. Gracias al río Dios por salvar tu vida. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En el restaurante Immortal borracho, Hyunao miró los platos y el vino en la mesa. Hyunao se sintió un poco emocional. Siempre había querido comer en lugares como estos, pero nunca había tenido la oportunidad. Soy Fang Jin de la secta lunar brillante. ¿Puedo saber quién eres? Fang Jin preguntó cortésmente. Sin su hermana junior siguiéndolo, se sintió mucho más relajado. Hyunao Tian. Hyunao dio un nombre falso lo más cerca posible de su nombre real. Compañero discípulo Hyun, dijo Fang Jin. La hermana junior Lan sigue siendo joven e imprudente, y puede haberte ofendido anoche. Espero que no te importe. No hay problema, dijo Hyunao. No le importaban mucho los asuntos siempre que no entraran en conflicto con sus intereses. Era mejor mantenerse alejado de ellos, especialmente cuando se trata de personas de la secta brillante de la luna. Si surgieron conflictos, podría causarle muchos problemas. La secta Blackhaven y la secta inmortal del atardecer ya eran suficientes para que él lo maneje. Agregar la secta lunar brillante a esa lista sería aterrador. En ese caso, les agradezco en nombre de la hermana junior Lan. Por cierto, esta espada espiritual no es mala, podría adaptarse a ti, dijo Fang Jin con una sonrisa mientras sacaba una espada antigua. La espada todavía estaba embahada, y Hyunao no pudo confirmar los detalles exactos. Sin embargo, hubo una fluctuación de la energía espiritual a su alrededor, sutil pero inmensa. Esta espada no era tan buena como la de anoche, pero era mucho más fuerte que los tesoros comunes. Podría alcanzar un buen precio. Dar una espada tan valiosa para un ligero incidente de anoche parecía excesivo. ¿Necesitas mi ayuda con algo? Hyunao no tocó la espada. Ah, ves a través de todo, dijo Fang Jin. La secta lunar brillante está extremadamente lejos de la prefectura de la nube oculta. Raramente pisamos el pie aquí. Esta vez, vinimos principalmente a una hermana junior. Descubrimos que faltaba una de nuestras hermanas junior, así que tuvimos que apresurarnos aquí. Rastrear su sendero nos llevó a Polang. La hermana junior Lan puede ser joven y grosera a veces, pero tiene mucho talento para rastrear a las personas. Ella lo encontró, pero él le robó la espada y se escapó. Así fue como terminamos en el templo ayer. Desafortunadamente, no pudimos sacar ninguna información de Polang. Hyunao bajó la cabeza. ¿Es esta la misma persona a la que tengo la tarea de reclutar? Sus posibilidades parecían delgadas. Él sacudió la cabeza. Lo lamento. No creo que pueda ser de ayuda. No sé nada al respecto. Está bien. Fang Jin le entregó la espada a Hyunao. Hyunao se negó a aceptarlo. No era de ayuda, por lo que no podía aceptar la espada. Llevar una espada especial como esa sin duda llamaría la atención. Fang Jin no insistió. Tampoco hizo más preguntas. Simplemente bebieron e hicieron una pequeña charla. Hyunao no había probado el alcohol durante mucho tiempo. En su mayoría ordenó té. El té era bueno. Decidió comprar algunos. Después de un tiempo, Hyunao y Fang Jin siguieron su propio camino. Fang Jin suspiró mientras veía a Hyunao desaparecer de su vista. Sintió que Hyunao era demasiado cauteloso y que no era fácil llevarse bien. Realmente había querido dar esa espada a Hyunao como regalo para que al menos pudieran ser amigos. Hermano mayor Fang, estás aquí. Te hemos estado buscando en todas partes, dijo Lan. ¿Has terminado de comer? Preguntó Baekhyun, la mujer de túnica blanca. Sí. Tomé una copa con el discípulo que conocimos anoche. Es un poco difícil de llevarse bien. Fang Jin tampoco había recibido información útil de él. Parece que se dirige a la ciudad de la Tierra Celestial para buscar Zuo-Lan, con la esperanza de encontrar algunas pistas nuevas. ¿Lan Zuo de la ciudad de la Tierra Celestial? Baekhyun frunció el ceño. ¿Lan Zuo de la ciudad de la Tierra Celestial? Baekhyun frunció el ceño. No es débil, dijo Fang Jin.
De todos modos, envié a alguien a investigar. La desaparición de nuestro discípulo probablemente podría estar relacionada con personas de la gran secta de 1000 dioses. Esa secta hará cualquier cosa por dinero. Entonces, quien lo haya hecho se habría pagado bien. Lo que también significa que podría haber otros detrás de ellos. Se complica. No puedo entender lo que quieren. Fang Jin suspiró. ¿Cuándo vamos a la ciudad de la Tierra Celestial? Baekhyun preguntó. Ahora. Fang Jin no quería retrasar. El hermano mayor Fang, las dos personas de ayer, ¿son realmente muy fuertes? Preguntó Lan. No sé. Lo observé cuidadosamente hoy. Parece estar en la etapa media del reino del establecimiento de fundaciones, pero uno nunca puede saber. Hay muchas personas extraordinarias en este mundo. Aunque somos de la secta lunar brillante, es importante que nos quedemos bajos cuando estamos fuera de nuestra secta. Es mejor si evitamos problemas y nos hacemos amigos en lugar de hacer enemigos. Por supuesto, lo más importante es fortalecer nuestras propias habilidades, explicó Fang Jin con una sonrisa. Este lugar está cerca de la secta de la Nota Celestial. ¿Podría ser un discípulo de la secta de la Nota Celestial? Preguntó Lan. Fang Jin se rió. ¿Importa? Lo encuentro amable y vale la pena conocer un poco. No hay necesidad de meterse en donde viene. A veces, tenemos que aprender a jugar tontos. Puede funcionar para nuestro beneficio, especialmente cuando nos aventuramos afuera. Realmente no entiendo. Fairy Lan sacudió la cabeza. ¿Por qué debería hacerme amigo de los demás? ¿No pueden otros tomar el esfuerzo para hacerse amigo de mí en su lugar? Baekhyun se rió entre dientes. Junior hermana Lan, ¿te sientes como alguien que se acerca a que puedas tener un motivo oculto? Sí. ¿No es eso cierto? Preguntó Lan. La conversación terminó y el grupo decidió irse. En este momento, Hyunao caminaba por la calle. Estaba tomando caminos familiares, o más bien, cuanto más caminaba, más claros se volvían sus recuerdos. Lo que, a su vez, hizo que el lugar pareciera familiar. Había algunos lugares que no recordaba. Algunas carreteras habían sido modificadas, y algunas casas nuevas habían aparecido en las calles que solían estar vacías. Después de un tiempo, llegó a la orilla del río. Había algunos árboles junto al río. Bajo la sombra, los niños jugaron. Hyunao sonrió. Cuando era niño, también solía jugar allí, pero no había encajado tanto con los otros niños. ¿Por qué vine aquí? Hyunao recordó su infancia. Solía huir y esconderse junto a los árboles en la orilla del río para escapar de la tarea interminable de cortar leña. Sin embargo, su madrastra siempre lo atrapó, y tuvo que volver a casa. De pie allí, Hyunao se dio cuenta de que la mayoría de sus recuerdos eran de su madrastra. Su padre biológico era escaso en sus recuerdos. Tal vez nunca lo había regañado o cuidado por él. Hyunao dejó de deambular y encontró un lugar para sentarse. Observó el río claro y escuchó a los niños tocando cerca. Por un momento, se sintió como si hubiera regresado a su infancia. No fue bueno que los cultivadores estuvieran demasiado apegados al pasado. Sin embargo, no era como si pudiera olvidar estas cosas. Los recuerdos quedaron sin pensar en su mente incluso cuando no trató de recordarlos. Se sintió un poco nostálgico. Chapoteo. Hyunao se volvió y vio a un niño que había caído al río mientras jugaba. Madre, ven rápidamente, Goudan cayó al agua. Hyunao caminó hacia el río y ayudó al niño. Los adultos se apresuraban. Cuando el padre de Goudan lo llegó, vio al niño sentado cerca del río. Estaba empapado pero nadie estaba cerca. ¿Cómo saliste? Preguntó el padre de Goudan. Yo, no lo sé. Goudan dijo sin problemas. No podía recordar cómo había salido del río. El padre de Goudan golpeó la cabeza de su hijo. ¿No vas a agradecer al dios del río por salvar tu vida? Capítulo 128. La demonía robó mis piedras espirituales. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Mirando a la gente arrodillada junto al río, Hyunao sonrió. Esas personas adoraban al dios del río en agradecimiento por salvar al niño. No le importó.
No era como si tuviera miedo de tomar el crédito. Simplemente no quería dejar rastro. Sería problemático hacerlo. Los adultos regañaron a los niños por ser descuidados. Jianao se dio la vuelta y se fue. Era imposible para los padres vigilar a sus hijos todo el tiempo, especialmente cuando eran pobres y tenían que trabajar. A medida que el cielo se oscureció, Jianao inexplicablemente se encontró en su antigua casa. Se quedó en la puerta por un tiempo y dudó. Finalmente, llamó ligeramente a la puerta. La anciana, que abrió la puerta, reconoció a Jianao. Pero cuando ella quería invitarlo adentro, él sacudió la cabeza. No, vine a pedir un favor de ustedes dos. Espera un momento. La anciana se dio la vuelta y gritó, cariño, ven rápido. Su voz no era fuerte y parecía un poco tensa. Cuando alguien respondió desde adentro, la anciana volvió a Jianao con una sonrisa. Mi memoria no es muy buena. Jianao sonrió y asintió, indicando su comprensión. Pronto, el viejo salió y miró a Jianao sorprendido. Joven, ¿hay algo que necesitas? Jianao dudó por un momento. Si alguien de la familia Jian viene aquí en el futuro, ¿podría molestarlos a ustedes dos para transmitirles mi mensaje? ¿Qué es? Preguntó el viejo curiosamente. Jianao guardó silencio por un tiempo. Por favor, dígales que su hijo todavía está vivo. Aunque ha sido difícil, lo he estado haciendo bien. Además, dígales que no los odio ni los culpo de ninguna manera. La vieja pareja se sorprendió mucho al escuchar esto. Si alguien viene aquí, definitivamente les diré, dijo el viejo. Incluso si morimos o nos vamos desde aquí, confiaremos la tarea a otra persona. ¿Está seguro? Jianao se inclinó y les agradeció. Luego, se dio la vuelta y se fue. Había hecho todo lo que podía. Había hecho todo lo posible. Ahora, su mente estaba realmente libre de distracciones. No se arrepentiría cuando se fue mañana. Sin embargo, había una mentira en sus palabras. Los resentió. Pero este resentimiento fue extraño. ¿Estaba resentido porque lo vendieron, o porque se fueron tan rápido sin esperar a que regresara? No podía distinguir entre los dos. Al día siguiente, Jianao salió de la posada con Hon Yuye. Esa mañana, la segunda tableta de piedra le había sido arrojada, probablemente para atraer a otros. Era el cebo establecido por Hon Yuye, esperando que otros peces caigan en la trampa. A diferencia de la pesca normal, Hon Yuye, como el pescador, no tenía intención de ejercer ningún esfuerzo. Se esperaba que el cebo resolviera el problema por sí solo. Jianao no tenía objeciones. De hecho, estaba dispuesto a hacerlo. Polang le había ganado varios miles de piedras espirituales durante la noche, e incluso si otras personas no fueran tan ricas, aún podría obtener un ingreso considerable. No es de extrañar que a la gente le guste salir de la secta. Sin embargo, Jianao entendió que el riesgo también era mayor fuera de la secta. Sacudiendo la cabeza, Jianao pagó y salió de la posada. Gracias por quedarse con nosotros. Visite nuevamente, dijo el posadero. Por un momento, se sintió bastante rico en la ciudad, completamente libre de las limitaciones financieras de los asuntos de la secta. Sin embargo, todavía sentía que no tenía suficientes piedras espirituales para gastar. Afortunadamente, había hecho un buen recorrido por el robo, aumentando significativamente su riqueza. Pensar en eso lo hizo bastante feliz. ¿Algunos miles de piedras espirituales te hacen tan feliz? Preguntó Hon Yuye, sosteniendo el paraguas de papel de aceite. Jianao le tocó la cara conscientemente. ¿Soy tan obvio? ¿Sonreí o algo? No estaba preocupado por lo que otros pensaban de él. Podría permanecer tranquilo a su alrededor. Sin embargo, en presencia de Hon Yuye, la extinción del cielo Geu Poison perdió su efecto. Se puso inquieto a su alrededor. No fue sorprendente que ella pudiera ver a través de sus emociones. No. Jianao sacudió la cabeza. Era del mediodía, y Hon Yuye caminaba lentamente bajo el sol con su paraguas sobre su cabeza. Si continúas recibiendo más piedras espirituales, ¿te volverás más arrogante? Preguntó casualmente. Jianao no sabía cómo cambiaría si tuviera más piedras espirituales.
Pero definitivamente se impediría de hacer algo estúpido. Varios miles o decenas de miles de piedras espirituales no causarían un cambio significativo en su actitud. No, porque todavía necesito comprar un buen té para ti, señor, dijo Jianao humildemente. Estas piedras espirituales no son suficientes. ¿Cuánto vale una píldora de rejuvenecimiento celestial? Hon Yuye preguntó. 3.000 a 10.000, respondió Jianao sin dudarlo. Hon Yuye dejó de caminar y miró a Jianao. Esos son algunos precios extremos de mercado. ¿Se vendería la píldora por 7.000 piedras espirituales? Probablemente. ¿Cuánto cuesta el té rojo azul? Hon Yuye preguntó. 10.000 piedras espirituales por 1 kilogramos, dijo Jianao. Jianao tuvo un mal presentimiento sobre esto. Entonces, obtuviste alrededor de 3.000 piedras espirituales de Polang. Si vende la píldora por 7.000, tendrá un total de 10.000 piedras espirituales. Recuerde comprarme un buen té, para que no lo sostendré en su contra por servirme 2 veces las hojas de té inferiores. Después de decir eso, Hon Yuye caminó hacia adelante. Ni siquiera le dio a Jianao la oportunidad de rechazar. Jianao se quedó quieto, sintiendo que había caído de una gran altura al fondo de un valle en un instante. Jianao suspiró y siguió a Hon Yuye. No importa cuántas piedras espirituales ganara, parecía que no podía ser feliz en esta vida. Solo esperaba que Hon Yuye no lo pusiera en algunas tareas nuevas con las piedras espirituales que obtuvo más tarde. Oh, por cierto, dijo Hon Yuye desde adelante. Recuerde mantener la tetera anterior y usarla para hacer té en el futuro. Está bien. Jianao asintió. Había guardado el set de té esta mañana y lo mantuvo para preparar el té en su viaje. Estar al lado de un individuo poderoso significaba no tener que preocuparse por la seguridad, pero aún tenía que hacer todo lo demás. Y recuerda juntar esas 2 tabletas de piedras, dijo Hon Yuye. Jianao asintió. Tenía curiosidad por lo que estaba detrás de estas tabletas de piedra. Podría evaluarlos cuando se tomaron un descanso más tarde. No había prisa. Por alguna razón, no se atrevió a usar casualmente la evaluación diaria frente a Hon Yuye. Con su inteligencia y fuerza, podría descubrir la función de su habilidad divina. ¿Tienes más pistas, señor? Jianao preguntó. Cuando salieron de la ciudad caída, Jianao miró momentáneamente hacia atrás. Sin embargo, no se sentía tan nostálgico como antes. Nada por ahora, pero encontrar otra debería revelar información, dijo Hon Yuye con calma. Ella miró a Jianao. ¿Te sientes reacio a abandonar esta ciudad? Yo, en realidad no, dijo Jianao. Ya no hay nada en esta ciudad a la que esté apegado. Después de todo, su madrastra y su padre ya no estaban aquí. Jianao había aferrado a alguna esperanza de que algún día pudiera tener un hermano menor. Pero ahora, no había nadie en la ciudad que le importara. Realmente no había una sola persona. Hon Yuye miró a Jianao por unos segundos más. Estaba un poco sorprendida de que no estuviera mintiendo esta vez. Luego, los dos se alejaron rápidamente de la carretera principal. Capítulo 129. Matar al enemigo con una barra traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Esta vez, Jianao no sintió ningún cambio espacial. En cambio, vio la escena circundante retrocediendo rápidamente. Avanzaban a una velocidad que los cultivadores ordinarios no podían comprender. A esta velocidad, podrían llegar a Ciudad de la Tierra Celestial en 2 horas. Señor, ¿no quieres disfrutar del paisaje circundante? Jianao preguntó con curiosidad mientras miraba a su alrededor. No es seguro que encontraremos pistas cuando llegamos al destino. Puede haber pistas sobre la tableta de mensajes secretos en el camino. Hon Yuye miró hacia el futuro y continuó avanzando un poco más lentamente. ¿Has preguntado sobre la ciudad de la Tierra Celestial? Jianao estaba aturdido. Hon Yuye se detuvo en seco, y un vasto aura estalló. Sí. Jianao asintió inmediatamente. Dime. Hon Yuye continuó avanzando. En este momento, pasaron por un pabellón de vinos. Hon Yuye guardó el paraguas de papel de aceite y se sentó en el pabellón de vino. Parecía querer una bebida.
Al ver esto, Hyunao sacó una taza de té para ella. Escuché de la brillante secta lunar que Polang y los demás podrían haber capturado a algunas personas importantes. Posiblemente un niño talentoso que no ha comenzado a cultivar. Su talento podría ser extraordinario. ¿Mencionan alguna ubicación específica? Preguntó Hon Yuye, sosteniendo la taza de té. No, pero aquellos que cooperaron con Polang probablemente fueron su propia gente. Quizás, la Lanfuo de la ciudad de la Tierra Celestial estaba entre ellos. Simplemente no sabía si su objetivo tenía algo que ver con la tableta Secret Message. Había alguien detrás de las tabletas, y la persona que llevaba las tabletas hizo lo que la mente maestra pretendía. La gran secta de Mil Dios también estaba trabajando para ellos. La secta de Nota Celestial también tenía personas de la gran secta de Mil Dios. Su objetivo podría ser arrebatar la flor de la fragancia celestial Dao. Pero, ¿cómo había atraído la atención de Hon Yuye? Puede haber algo más en ello. ¿Qué te gustaría pedir? Preguntó al dueño mientras caminaba hacia ellos. Hyunao lo miró con sus cejas ligeramente fruncidas. El hombre apareció de mediana edad y un poco sobrepeso. Parecía un maestro amable. Era bastante ordinario. Sin embargo, Hyunao pudo sentir que el hombre no era ordinario. Su fuerza fue restringida y su energía espiritual era abundante. Estaba en el reino del núcleo de oro. Hyunao pensó que debía estar en la etapa media o tardía. Una botella de buen vino y una olla de agua caliente, respondió Hyunao. Muy bien, espera un momento. El hombre sonrió. Hyunao miró a su alrededor. El propietario no fue el único en el pabellón de vinos. También había una dama. Parecía una mujer común, pero su aura era poderosa. Ella también estaba en el reino del núcleo de oro. En las otras dos mesas, había una familia de 3. Había una pareja joven con un niño en la mesa. Comieron bollos al vapor. Eran no cultivadores. También había una mesa con 4 hombres. Uno de ellos fue en la etapa temprana del reino del núcleo de oro y 3 estaban en el reino del establecimiento de la fundación. Sus auras eran inestables, y probablemente resultaron heridos. Se veían muy atentos y en guardia contra algo. ¿Qué están haciendo estas personas? Hyunao estaba perplejo. No tenía intención de involucrarse. Hon Yuye lo había traído aquí, así que había venido. ¿Quería que él hiciera algo? Hyunao suspiró con cansancio. Cuando el agua estaba lista, Hyunao sacó el té de primavera de la Reina de las Nieves y lo elaboró para Hon Yuye. Un momento después, la energía espiritual flotó, atrayendo la atención de los hombres cercanos. Incluso el dueño y la señora los miraron. Quizás ese té era algo lujoso para ellos. Si hubiera hecho el té rojo azul, ¿lo habrían atacado en su lugar? Hyunao no pensó demasiado en eso. Todavía necesitaba comprar el té rojo azul. Después de no poder rechazar a Hon Yuye, también había llegado a aceptar la situación. Quizás habría algunos ingresos adicionales más adelante. Con suerte, llenaría el pozo de las 3000 piedras espirituales que la sala de aplicación de la ley haría en su bolsillo. Hon Yuye bebió té, mientras Hyunao bebía vino. Aunque las personas a su lado ocasionalmente los miraban, no hicieron nada más. Hyunao vio que la familia de 3 estaba a punto de irse. «Padre, ¿puedes comprarme un juguete esta vez?», preguntó el niño expectante. El hombre sonrió y asintió. «Sí». «Entonces es una promesa que debes mantener», dijo el niño. La mujer parecía impotente. Los 3 estaban a punto de salir cuando 3 personas cubiertas de llamas escarlatas aparecieron frente a ellas. El hombre a la cabeza parecía pálido y feroz. «Espere por favor». El Chan detuvo a la familia de 3. «Voy a usar el B100, Soul Banner más tarde. Espero que puedas quedarte y ser un sacrificio para mí». «Sen». El hombre retiró al niño. «Tenemos algo de plata aquí». Dio la entrega de su dinero, con la esperanza de que a su familia se le permitiera irse de manera segura. Chan abofeteó las monedas de plata de la mano del hombre. «Quédese callado y espere un rato». Un sable rojo sangre apareció en su mano. La cuchilla apestaba a la sangre. Giró la gran espada,
con la intención de cortar las piernas de las 3 personas frente a él. Una oleada de aura roja de sangre surgió instantáneamente. Al ver esta vista aterradora, el esposo y la esposa se mantuvieron instintivamente a su hijo con miedo. Parecía que querían bloquear el ataque entrante. Sonido metálico. Justo cuando la espada grande estaba a punto de golpear a los 3 individuos, Jianao arrojó su copa al atacante. El hombre con la espada elevada estaba en la etapa temprana del reino del núcleo de oro, y el hombre y la mujer detrás de él estaban en el reino del establecimiento de la fundación. Sus auras llevaban un aroma sangriento, lo que indica que eran discípulos de la secta de demonios de sangre desde una región distante. La secta de demonios de sangre no era una secta grande y se clasificó muy baja en comparación con otras sectas. Golden Core Realm fue el mayor logro en tales sectas. Nadie logró un nivel más allá de eso. ¿Por qué molestarse en preocupar a la gente común? Jianao preguntó suavemente. No quería involucrarse, pero no pudo evitarlo. Aunque no era tan fuerte, conocía su límite. Si fuera alguien con quien no pudiera tratar, se habría quedado callado. Sin embargo, cuando tenía la capacidad de ayudar a alguien, no podía simplemente sentarse y mirar. Reino del establecimiento de la base media, Chan miró a Jianao con desprecio. Luego miró a Hon Yuye. Reino de establecimiento de la etapa tardía del establecimiento de la fundación. Estaba buscando algunos no cultivadores, pero ustedes dos lo harán. En este momento, Hon Yuye, que estaba bebiendo té, no mostró cambios en su comportamiento. Jianao suspiró internamente. Sonido metálico. Descubrió su cuchilla de media luna. Usó la segunda forma, la supresión de la montaña. El sable se elevó, y el poder de 100 montañas presionó hacia abajo. Un mero cultivador de reino del núcleo de oro en la etapa temprana simplemente no pudo resistir el aterrador aura. Vos. El sable giró. Sonido metálico. La cuchilla de media luna regresó a su vaina. En cuanto a él, se convirtió en un coágulo de sangre y cayó al suelo. Esto sorprendió a todos. Los 2 cultivadores del reino del establecimiento de la fundación detrás de Echan estaban tan asustados que se retiraron. Estaban a punto de huir. Sin embargo, Jianao hizo un movimiento con la cuchilla de media luna y la luz de la luna surgió. Era la técnica de Sol Kelanar. Con una barra, las cabezas de las 2 personas fueron cortadas. Jianao recurrió a la familia de 3. Recoge tus monedas de plata y vete. Te gracias. Las 3 personas se inclinaron ante Jianao agradecida. Entonces el hombre recogió las monedas de plata del piso y la familia se fue a toda prisa. Jianao continuó bebiendo su vino. ¿Por qué atacaste?, preguntó Hon Yuye mientras sorbía su té. Capítulo 130. No quería dibujar mi sable, pero la demonía me forzó. Jianao miró a Hon Yuye. ¿Por qué se atrevieron a faltarle el respeto, señor? ¿Estás preocupado de culparte, o crees que más personas morirían si tomara medidas? Hon Yuye preguntó casualmente mientras tomaba su té. Su voz era tranquila e indiferente, como si no le importara la vida de quienes la rodeaban. Estaba preocupado por las manos de Derting Sr. Es suficiente para alguien como yo matar a esas personas, respondió Jianao respetuosamente. Tan lleno de mentiras. Hon Yuye continuó bebiendo su té. Parecía que estaba acostumbrada a Jianao mintiendo. Al ver esto, Jianao dio un suspiro de alivio. Había un poco de verdad en la mentira de Jianao. Realmente no quería que los discípulos de la secta de demonios de sangre hicieran enojar a Hon Yuye. Si hubieran tenido éxito en eso, ella podría haber matado a todos indiscriminadamente. Al actuar preventivamente, Jianao podría controlar la situación. Mientras Hon Yuye estaba presente, no dudaría en dibujar su espada cuando fuera necesario. Él simplemente no podía entender por qué la secta de demonios de sangre había venido aquí. Lógicamente, una de las 4 personas está en la etapa temprana del reino del núcleo de oro y 3 están en la cima del reino del establecimiento de la fundación. La secta demoníaca de sangre se había atrevido a atacar a la familia en este lugar porque sabían que esos hombres resultaron heridos. Estas 4 personas deben saber que serán atacadas.
Si aún continúan quedando aquí, debe significar que tienen algún motivo oculto. Jianao miró al dueño de la tienda y su esposa. Este lugar no está lejos de la ciudad de la Tierra Celestial. Si algo sucede, probablemente esté relacionado con Zuo Lan o incluso la gran secta divina. Después de todo, los discípulos de la secta lunar brillante se han dibujado aquí. Habiendo hecho una suposición aproximada, decidió preguntarle a las personas cercanas. Su propia fuerza ya había sido expuesta, por lo que no había necesidad de ocultar nada. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, las 4 personas se pusieron de pie y pidieron el proyecto de ley. Se iban. Espera un momento, les llamó Jianao. Los 4 hombres temblaron de miedo. La fuerza de Jianao era evidente para todos. Unslas había matado a un cultivador en la etapa temprana del reino del núcleo de oro. Si ese corte se dirigiera a ellos, no tendrían posibilidades de escapar de la muerte. Después de todo, estaban más heridos que él. El hombre de mediana edad que parecía ser el líder miró a Jianao y sonrió. Señor, ¿hay algo que necesite? Se llamaba Zhao Sa. Quiero hacerte algunas preguntas. Jianao dejó su copa de vino y se volvió hacia Zhao Sa. ¿Por qué esas 3 personas te acercaron ahora? Las 4 personas se pusieron pálidas ante esa pregunta. Incluso el dueño de la tienda y su esposa se detuvieron por un momento, pero rápidamente reanudaron su trabajo. Escuchamos que la secta de demonios de sangre conspiró con la ciudad de la Tierra Celestial para capturar discípulos con un talento para el cultivo, dijo Zhao Sa. Descubrimos una de sus bases importantes, pero no esperábamos ser atrapados por ellas. Nos persiguieron hasta aquí. Teníamos la intención de quedarnos aquí y atraerlos a perseguirnos en el camino. Sin embargo, fuimos descubiertos. ¿De quién es la gente? Jianao preguntó. Somos de la ciudad caída, de la familia Zhao, respondió Zhao Sa respetuosamente. ¿Dónde se encuentra esa base? Jianao preguntó. Está a las afueras de la ciudad de la Tierra Celestial, por el lago celestial, respondió Zhao Sa. Todos ustedes pueden irse, dijo Jianao con calma. Al escuchar esto, las 4 personas partieron en alivio. Tenían miedo de que Jianao pudiera cambiar de opinión y atacarlos. ¿Qué piensas de sus palabras? Hon Yuye preguntó casualmente mientras tomaba su té. Probablemente no eran sinceros sobre todo, pero siento que no mentieron sobre la ubicación, dijo Jianao. Los 4 individuos habían encontrado algo en la base. Jianao usó su evaluación diaria para descubrir que era un libro. Si no fuera la tableta de piedra, no estaba interesado. Hon Yuye permaneció en silencio y continuó bebiendo su té. Después de un tiempo, se levantó y se volvió para irse. Jianao limpió la taza de té y recogió 2 tesoros de almacenamiento retirados por los cultivadores del reino del establecimiento de la fundación. El tesoro del núcleo dorado se había ido, probablemente destrozado por el golpe de espada. Oh, por cierto. Jianao recurrió al dueño de la tienda. ¿Conoces a alguien llamado Zuo Lan? Escuché que él está en la ciudad de la Tierra Celestial. Él vende información. Puede preguntar en el mercado para saber más sobre él, dijo el dueño de la tienda cortésmente. Jianao asintió y le agradeció. Luego, se giró y se fue con Hon Yuye. El dueño de la tienda lanzó un suspiro de alivio cuando los vio irse. Sospechaba que había sido expuesto, pero esas 2 personas habían estado bebiendo té todo el tiempo y nunca le prestaron atención. Zhao Sa y los demás se fueron, pero todos podían ver que algo andaba mal. Había esperado que Jianao preguntara sobre Zuo Lan. Sin embargo, no había preguntado hasta después de la debacle. En ese momento, el dueño de la tienda no se atrevió a guardar silencio cuando se le pidió. He terminado de empacar, dijo la esposa del dueño de la tienda. Vamos lejos de aquí. No sé quién nos llevó aquí. Este lugar se está volviendo cada vez más complicado, y la secta de la nota celestial podría intervenir. Definitivamente no queremos ser arrastrados a esto. El dueño de la tienda suspiró cansado y huyó con su esposa. Por la noche, Hon Yuye y Jianao llegaron frente a la ciudad celestial de la Tierra.
Hubo menos personas entrando y entrando aquí en comparación con Fallen City, y las instalaciones de la calle también faltaban algo. Afortunadamente, encontraron una posada similar. También se llamaba Cloud Inn, con 6 pisos. 2 habitaciones en la nube. Jianhao sacó algunas monedas de plata y las colocó en el mostrador. Lo siento, dijo el posadero torpemente. No tenemos habitaciones disponibles. Jianhao estaba sin palabras. Sintió que no había muchos invitados a alojarse en absoluto. ¿Un cliente importante reservó todo el lugar? Jianhao preguntó suavemente. El comerciante parecía preocupado. Señor, esto es solo una posada ordinaria. Espero que puedas entender. Jianhao miró a Hon Yuye. Ella miró hacia atrás. Ella parecía tranquila como siempre y observaba lo que él haría en tal situación. Jianhao suspiró y sacó su espada de media luna. Quería evitar problemas, pero Hon Yuye siempre complicó las cosas para él. Sonido metálico. Descubrió la cuchilla de media luna. Moonlash apareció, y él cortó en el 6º nivel. La luz de la luna irradiaba mientras cortaba hacia el 6º piso. Auge. Apareció una luz de espada, contrarrestando el ataque de Jianhao. Un hombre de mediana edad salió volando de la habitación, frunciendo el ceño mientras miraba a Jianhao. Pero antes de que el hombre pudiera hablar, Jianhao dio un paso adelante, llegó frente a él y volvió a girar su sable. Sonido metálico. Después de intercambiar 2 movimientos, Jianhao levantó la cuchilla de media luna y la derribó mucho. Auge. Con una sola barra, rompió la espada larga del hombre y se cortó el pecho. El hombre de mediana edad cayó fuertemente al suelo. Esta persona no era fuerte, y Jianhao se había restringido intencionalmente para evitar nivelar toda la posada con una sola huelga. En este momento, aparecieron las otras personas en la posada. Cuando vieron a Jianhao lastimando a alguien, atacaron juntos. Estaban simplemente en la etapa de establecimiento de la Fundación Midletome. Jianhao ni siquiera dibujó su espada y logró herirla severamente, arrojándolos al suelo. Ahora, se acercó al primer hombre de mediana edad que había aparecido. «Quiero quedarme en la posada». «¿Quién eres?», preguntó el hombre. Sonido metálico. Jianhao dibujó su sable y cortando el cuello del hombre. Sangre brotada en todas partes. Jianhao habló con calma. «Quiero quedarme en la posada. Escuché que has reservado todo el lugar. ¿Puedes darnos 2 habitaciones aquí?». El grupo de personas tembló de miedo, y nadie se atrevió a negarse. Al final, Jianhao dejó 2 monedas de plata en el mostrador y condujo a Hon Yuye arriba. Capítulo 131. ¿Quién es feo? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianhao lo siguió detrás de Hon Yuye y llegó al 6º piso. En el camino, se sintió algo sentimental, siempre se le enseñó a mantener un perfil bajo al estar fuera de casa. Sin embargo, esas personas abajo no entendían ese principio simple. Reservaron toda la posada y lo hicieron inconveniente para los demás. Cuando las personas viajan por todas partes y finalmente llegan a un lugar solo para que se les niegue un lugar para quedarse incluso después de pagar adecuadamente, seguramente se sentirán resentidos. Había muchas sectas demoníacas en las cercanías. ¿Por qué estaban tratando deliberadamente de invitar a problemas? Jianhao tampoco había mantenido un perfil bajo para sí mismo en el camino. Sin embargo, si no hubiera hecho nada, Hon Yuye lo habría hecho. Eso se habría vuelto significativamente desastroso. Señor, ¿puedo hacerte una pregunta? Jianhao preguntó. En este momento, Hon Yuye estaba sentado junto a la ventana, mirando el sol poniente en el horizonte. Después de preparar el té, Jianhao le sirvió una taza. Otros te ven bajo una luz diferente. Me pregunto si me ven de la misma manera. Esta pregunta despertó el interés de Hon Yuye. Miró a Jianhao. Podría ser, excepto, eres un poco feo. Jianhao no entendía lo que significaba Hon Yuye, pero no se atrevió a pedir más. Un pequeño paso en falso podría provocar chocar contra una pared. Después de tomar un poco de té, Hon Yuye se volvió hacia él. Quédese aquí durante los próximos días e intente encontrar pistas sobre la tercera tableta.
Encuentre una manera de contactar a otros que posean las tabletas. Ya te he enseñado cómo usar las tabletas. Jianao asintió. Hon Yuye no estableció un límite de tiempo, pero tenía un límite de tiempo propio. 4 o 5 días habían fallecido de los 3 meses. Todavía había tiempo. De vuelta en su habitación, Jianao sacó las 2 tabletas de piedra. Trató de sentir la presencia de otras tabletas pero no encontró nada. Estas personas tenían la capacidad de bloquear la búsqueda de las tabletas. No tenía intención de bloquearlos. Sería mejor si vinieran a buscarlo. Sin embargo, si quería que lo encontraran, Jianao necesitaba abandonar la posada. No podrían sentir su ubicación cuando estaba con Hon Yuye. Jianao usó la evaluación diaria en la primera tableta. Tableta de mensajes secretos, un tesoro de Dharma refinado con el fin de buscar tesoros mundanos. Acercarse de tesoros significativos alertará al propietario del tesoro. Las tabletas pueden comunicarse entre sí y buscar ubicaciones. 3 tabletas combinadas para formar una entidad, y 9 tabletas combinadas para formar otra, cada una de las veces concediendo permisos. Esta tableta ha sido influido por Hon años, y hace que 9 tabletas sean el propietario de los propietarios de la misma. Tesoros o ejercer influencia. Jianao estaba algo sorprendido. El propietario detrás de esta tableta estaba buscando tesoros. ¿Ya se había involucrado en la caza de cualquier tesoro que la persona estuviera buscando? No sabía sobre tales asuntos, pero la última oración tranquilizó. Esta tableta estaba actualmente segura. Sin embargo, el hecho de que las tabletas pudieran combinarse en 3 o 9 piezas significaba que había al menos 9 tabletas de lenguaje secreto. ¿3 meses es suficiente tiempo para encontrarlos a todos? Si obtuviera otra tableta, podría combinarlas. Todavía había esperanza. Simplemente no sé si el dueño del tesoro es la persona que Hon Yuye está buscando, Jianao no pudo resolverlo. Quizás alguien había adquirido el tesoro y luego dispersó las tabletas para lograr su objetivo. Por un momento, Jianao se preguntó si la persona detrás de la tableta había ofendido a Hon Yuye de alguna manera, o si Hon Yuye quería arrebatar el tesoro. Recordó la segunda vez que había conocido a Hon Yuye. Ella había dicho que quería la flor de la fragancia celestial Dao Flower porque le gustaba. Ahora, al ver que la tableta de lenguaje secreto podría usarse para encontrar tesoros, no fue sorprendente que ella quisiera. Jianao no pudo entender. Todo esto no estaba relacionado con él, por lo que no se detenía mucho en eso. Necesitaba encontrar Zuolan lo antes posible y encontrar la próxima tableta de piedra. Tuvo que regresar a la secta en 3 meses. El dueño de la tienda de vinos mencionó un mercado. Podría ser un mercado para los cultivadores. Saldré y echaré un vistazo mañana. Puedo vender las píldoras que tengo sobre mí. Si hay tiempo, también puedo mirar a mi alrededor. Tal vez pueda encontrar. Quería encontrar a su madrastra y a su padre. Si no estuvieran en esta ciudad, se olvidaría de ellos para siempre. Sin embargo, si estuvieran aquí, no hubo daño en buscarlos. Después de decidir, sacó los tesoros de almacenamiento que había recogido hoy de la tienda. Hubo un total de 200 piedras espirituales. Esas personas también habían sido pobres como él. Además de las piedras espirituales, también había algunas píldoras. Todos eran ordinarios. También encontró algunos talismanes curativos. Cada talismán curativo podría venderse por 50 o 60 piedras espirituales. Si lograra vender todo lo que tenía, podría obtener más de 10.000 piedras espirituales esta vez. El terrojo azul era costoso. Todavía necesitaba salvar algunas piedras espirituales después de comprar ese té. Jianao abrió su panel de atributos. Nombre, Jianao, edad, 22, cultivo, etapa máxima del reino del núcleo dorado, método de cultivo, Ciensal 100 revoluciones, Hon Menge Art Sutra, capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, alma vital, 24/100. Se puede cultivar. Cultivo, 26/100, se puede cultivar. Habilidad divina, 0/3, no se puede obtener. Mi alma y mi cultivo no han cambiado después de viajar fuera de la secta.
Es realmente difícil encontrar burbujas afuera. Es muy difícil encontrar un lugar para extraer o levantar hierbas espirituales. Tal vez pueda matar a algunas bestias. Sin embargo, había realizado una mejora significativa cuando se trataba del estado de su mente. Revisó sus habilidades. A excepción de la habilidad del corazón clara y pura, que tardaba mucho en recuperarse, otros estaban bien. Jianhao tenía 3 opciones ahora. Podría cultivar, estudiar el manual sin nombre o aprender la tercera forma de las 7 formas de la cuchilla celestial. Después de dudar un poco, eligió estudiar el manual sin nombre. Acababa de avanzar unos días antes, por lo que era difícil para él progresar. Tenía muy poca comprensión de la tercera forma de la cuchilla celestial, y le tomaría mucho tiempo entenderlo. Por otro lado, había estado estudiando el manual sin nombre durante un tiempo y había progresado en ese frente. Temprano a la mañana siguiente, Jianhao guardó el manual sin nombre y salió de su habitación. Miró a su alrededor y finalmente se dirigió a una habitación en el 3er piso. Llamó a la puerta. La puerta se abrió lentamente. Una mujer joven estaba al otro lado. Cuando reconoció a Jianhao, estaba aterrorizada. Esta es la tarifa de la habitación para hoy. Jianhao sacó 2 monedas de plata. ¿Puedo ver a la persona dentro? Estaba buscando a la persona que había lesionado. El oponente de ayer estaba en la cima del reino del establecimiento de la fundación y era más fuerte que la mayoría. Jianhao había pensado que la persona podría estar en el 6.º piso, pero parecía que se quedaban en el 3er piso. Jianhao colocó las monedas de plata en manos de la joven y entró. El hombre de mediana edad estaba acostado en la cama, recuperándose de sus heridas. Cuando vio a Jianhao, estaba en guardia. Medio esperaba que Jianhao volviera a atacar. Señor. No te preocupes. Estoy aquí para hacer algunas preguntas, eso es todo, dijo Jianhao suavemente. Capítulo 132. La demonía está en mi habitación. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. La llegada de Jianhao hizo que Chen Wan aterrorizara. En su familia, él era el más poderoso. Esta vez, recibió noticias de que el experto de una secta había venido a la ciudad de la Tierra Celestial. Para conocerlos, había reservado deliberadamente toda la posada. Sin embargo, antes de llegar, tuvo que encontrarse con un cultivador aterrador. Era solo su suerte podrida. Chen Wan incluso se había herido gravemente en la pelea. Esto fue definitivamente un Golden Core Realm Cultibate. Se dijo que las personas poderosas a menudo eran temperamentales. No lo había creído. Pensó que las personas poderosas siempre eran inteligentes. Pero ahora, finalmente entendió por qué las personas poderosas a menudo eran impredecibles. Solo los débiles debían halagar a los más fuertes. Una persona poderosa solo necesitaba una huelga para poner fin a todo. Ese señor, ¿qué quieres preguntar? Chen Wan luchó para ponerse de pie. Incluso si se lesiona gravemente, tuvo que ponerse de pie para mostrar respeto. Mientras enfrentaba a un cultivador tan poderoso, no podía elegir acostarse en la cama. En este momento, una mujer vino a apoyarlo. Jianhao estaba algo sorprendido por sus acciones, pero no dijo nada. Era más débil que muchos otros en su propia secta. Lo mismo era cierto en varias sectas importantes. Solo después de aventurarse en la secta se dio cuenta de que estar en el reino del núcleo de oro se consideraba formidable. Excepto por algunas sectas principales, las del reino del espíritu primordial rara vez se veían afuera. Si todo saliera bien, podría avanzar suavemente al reino del espíritu primordial en un año. Podría hacerlo cuando cumplió 23 o 24 como máximo. Era increíble. Jianhao estaba un poco preocupado por avanzar al reino del espíritu primordial a una edad tan temprana. Le preocupaba que no pudiera controlar su arrogancia y eso podría llevar a demasiados problemas. La desventaja de ser fuerte fue que crió arrogancia e imprudencia. Podría terminar subestimando a otros en su orgullo. Jianhao miró al hombre que había logrado levantarse. ¿Cómo te llamas? Soy Chen Wan. Te ofendí ayer. Por favor, perdóname, señor. Chen Wan se inclinó respetuosamente. Hermano Junior Chen,
¿Hay un mercado de cultivadores en la ciudad de la Tierra Celestial? Preguntó Jianao. Sí, se encuentra en un bosque al oeste de la ciudad. Hay una barrera de formación allí. El mercado solo abre una vez al mes. La próxima apertura sería mañana, dijo Chen Wan. Jianao asintió. ¿Quién es el más fuerte de la ciudad de la Tierra Celestial? La ciudad de la Tierra Celestial tiene 2 familias de cultivo. Los más fuertes son los jefes de estas 2 familias. Ambos están en la etapa temprana del reino del núcleo dorado. ¿Hay alguna minas espirituales cerca? Jianao preguntó. Escuché que hay uno en la ciudad de Luoyuan. Chen Wan pensó por un momento. Pero está bastante lejos de la ciudad de la Tierra Celestial. Jianao asintió y no preguntó nada más. Agradeció al hombre y se levantó para irse. La gente dentro de la habitación estaba aliviada. En la entrada de la posada, Jianao extendió sus sentidos hacia afuera y comenzó a examinar el terreno. Pronto, caminó lentamente por las calles. En el camino, escuchó a muchos vendedores gritar y anunciar sus productos. Cuando se encontró con un puesto que vendía pollo asado, se detuvo y miró el pollo crujiente y tierno en exhibición. Le recordó al pasado. Debe haber visto algo como esto antes, pero no podía permitirse comerlo. Después de estar allí por un momento, continuó. No necesitaba comerlo para recordar el pasado. Más tarde llegó a la zona residencial de la ciudad. Caminó por las casas y las calles circundantes. Jianao observó a la gente a su alrededor mientras caminaba. A medida que se acercaba la noche, regresó un poco lamentablemente a Cloudin. Jianao no había sentido nada. Quizás no esté en esta ciudad, murmuró. Luego regresó a su habitación. Decidió ver el mercado que abrió mañana. Jianao había caminado por el área y sintió una formación en su lugar. Tan pronto como abrió la puerta de su habitación, vio a Hon Yuye sentado en una silla en su habitación. «Señor, ¿por qué estás aquí?», preguntó sorprendido. Hon Yuye lo miró, y surgió un poder aterrador. «¿Estallido?». Jianao se estrelló fuertemente en la pared. El repentino ataque atrapó a Jianao desprevenido. No había hecho nada malo. «Te ves confundido». Hon Yuye miró a Jianao, quien se levantó del piso. «¿Cuánto tiempo crees que se puede disfrutar una taza de té?». Jianao estaba aturdido. En la ciudad caída, Hon Yuye se había quedado en su propia habitación, por lo que no la había molestado. Había pensado que sería lo mismo ahora. Recordó que Hon Yuye estaba estudiando las tabletas de piedra en City Fallen. Sin embargo, todavía no habían encontrado una tercera tableta. Ella era tan poderosa. Bien podía hacer su propio té. Jianao no dijo eso en voz alta. Solo podía bajar la cabeza y admitir su error. «Se está oscureciendo», se quejó Lang Jin mientras miraba el cielo. «Es una pena que nos retrasemos ese monstruo». La aparición de un monstruo tan poderoso cercano es obviamente antinatural. Parece que la ciudad de la Tierra Celestial se ha vuelto mucho más peligrosa últimamente. Baekhyun suspiró. Su grupo podría haber llegado a la ciudad de la Tierra Celestial el día anterior ayer. Ganamos muchas cosas buenas al matar al monstruo, pero me pregunto si alertará a otros, dijo Fang Jin mientras avanzaba. Estaban en la carretera principal, con la nube Yin hacia adelante. Tenían la intención de quedarse la noche allí. ¿Ya han llegado los tíos superiores?, Baekhyun preguntó. Aún no. Parece que fueron interceptados por la secta Saint Heavenly. Fang Jin sacudió la cabeza. Aún no. Parece que fueron interceptados por la secta Saint Heavenly. Fang Jin sacudió la cabeza. Solo escuchar ese nombre les dio dolor de cabeza. No era que la secta Santa Celestial fuera particularmente poderosa. En comparación con la secta lunar brillante, la secta celestial de Saint era solo promedio. Pero la secta Saint Heavenly no tenía miedo. Tenían la intención de luchar contra ellos de todos modos. Estaban locos. Incluso la escuela Clear Sky los encontró problemáticos. Siempre fueron los débiles los que crearon problemas innecesarios. Después de un tiempo, llegaron a Cloud Inn. Vieron a un hombre de mediana edad esperándolos.
Los tres deben ser los discípulos de la secta lunar brillante. Yo, Chen Wan, quiero darte la bienvenida aquí. Se inclinaron en saludo. Lan Jin miró las escaleras. Recuerdo que tu gente dijo que reservó toda la posada, pero veo a muchas personas viviendo aquí. Chen Wan bajó la cabeza con vergüenza. Los otros tampoco se atrevieron a hablar de eso. Esto sorprendió a Fang Jin y su grupo. No necesitaban reservar todo el lugar de todos modos. Eso atraería demasiada atención. ¿Estás herido? Fang Jin preguntó. No es nada. Chen Wan sonrió. Fui herido por un monstruo, pero no es nada grave. Por cierto, las habitaciones ya han sido preparadas para los tres. Si necesita algo, no dude en informarnos. También hemos recopilado información sobre Zuolan también. También hemos progresado en otros asuntos. Muchas gracias, amigo. Si no te importa, puedo ayudarte con algunos asuntos de cultivo, dijo Fang Jin suavemente. Como el hombre los había ayudado tanto, era correcto ofrecer alguna orientación. Chen Wan y los demás estaban encantados con la oferta. Por la noche, Fang Jin escuchó un golpe en la puerta. Cuando abrió la puerta, vio un Baiqion nervioso y Lan Jin afuera. Rápidamente se masturbaron en la habitación y cerraron la puerta. La persona que lesionó a Chen está justo al lado. Baiqion susurró. Capítulo 133. Pidiendo el nombre de la demonía traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. ¿Justo al lado? Fang Jin se sorprendió. ¿Qué pasó exactamente? Escuché que Chen había reservado toda la posada para nosotros, pero 2 personas llegaron hace un par de días, dijo Baiqion. Querían quedarse en la posada. Cuando Chen les dijo que toda la posada fue reservada, lo atacaron. Luego, la persona dejó 2 monedas de plata en el mostrador y dijo que se quedaría aquí. De hecho, hay muchas personas peligrosas. Chen y su familia tuvieron la suerte de sobrevivir. Si esas personas fueran de la secta demoníaca, la familia de Chen habría sufrido más que unas pocas lesiones. Fang Jin suspiró. ¿Pero no fue la persona también notable? ¿No dijiste que la paz debería valorarse cuando fuera de la propia secta? La persona solo estaba pidiendo problemas para comportarse de esa manera, dijo Lan Jin. Fang Jin asintió. Eso es cierto. Entonces, la hermana Junior Lan, no debes recurrir a tal comportamiento. Pero en situaciones como estas, donde se reserva toda la posada y solo quieres una habitación, ¿qué debe hacer? Preguntó Lan Jin. Puedes discutir esto más tarde con la hermana Junior Baiqion esta noche. Necesitamos centrarnos en el asunto principal en este momento. Hay noticias sobre Zuolan. Aparecerá en el mercado mañana. Venderá 3 cosas. Información, hierbas espirituales y discípulos, continuó Fang Jin. ¿Vender discípulos? ¿Qué significa eso? Lan Jin preguntó con curiosidad. ¿Significa que tiene gente a la venta? Baiqion frunció el ceño. Eso podría significar que las personas capturadas recientemente podrían estar relacionadas con esto. Dijo Lan Jin. No es seguro, pero ese podría ser el caso. Sin embargo, no creo que sea tan audaz como para anunciar que venderá discípulos en el mercado, dijo Fang Jin. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que él sea tan audaz. Necesitamos proceder con precaución. ¿Deberíamos separarnos y acercarnos desde 3 lugares diferentes? Lan Jin preguntó. No. Zuolan es demasiado poderoso, y es demasiado peligroso para que actúe solo, la hermana Junior Lan, dijo Fang Jin. Ya he refinado mi espada espiritual. Aunque mi fuerza no es tan buena como la tuya, tampoco es mala, dijo Lan Jin fervientemente. No se trata de fuerza. Junior Sister Lan, te falta experiencia. Baiqion sonrió y sacudió la cabeza. Les preocupaba que su hermana menor pudiera atraer problemas. Ella todavía era demasiado joven e imprudente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos ir al lugar donde se vende información o al lugar donde se venden los discípulos? Preguntó Lan Jin con impaciencia. Después de un momento de pensamiento,
a Fang Jin se le ocurrió una solución. Vamos al lugar donde los discípulos se venden primero. Con su talento para encontrar senderos para personas, podríamos aprender más sobre todo. Por cierto, la familia de Chen tiene algunas noticias de que ha habido algunas actividades inusuales cerca del lago celestial fuera de la ciudad, dijo Baekhyun. Quizás tengamos más pistas allí. Si no encontramos nada mañana, vamos a investigar esa área. Después de hablar por un tiempo, Baekhyun y Lanjin se prepararon para regresar a sus habitaciones. Antes de irse, Fang Jin se volvió hacia Lanjin. La hermana Junior Lan, si conoces a la gente de al lado, recuerda ser educada con ellos. Hacer enemigos con precisión solo afectará a nuestra planta. Muy bien, dijo Lanjin. Después de llegar a su habitación, Lanjin se quejó con Baekhyun. Hermana mayor Bai, ¿no crees que el hermano mayor Fang está siendo demasiado cauteloso? Los tres estamos en el reino del núcleo dorado. Solo puedo derrotar al experto más fuerte de la familia Chen. Tú y el hermano mayor Fang son más fuertes que yo. Hermana mayor, ¿no crees que el hermano mayor es demasiado humilde? Los tres somos cultivadores del estado de Golden Core. Es mejor hacer el hábito de mantener un perfil bajo. Baekhyun sonrió. Temprano a la mañana siguiente, Jianhao se despertó con el manual sin nombre en sus manos. Hoy fue el día de apertura para el mercado. Tenía que ir allí. Mientras trataba con sus propios asuntos, también quería buscar el paradero de Fuolan. El objetivo final era encontrar la tableta de piedra y descubrir quién estaba detrás de ella. La persona detrás de esto probablemente no sería alguien que pudiera manejar. Sin embargo, Hon Yuye podría hacer un movimiento en ese momento. Cualquier cosa en o debajo del reino del núcleo de oro no debería ser un problema para él, pero si fuera alguien en el reino del espíritu primordial, luchar contra ellos sería suicida. Salió de su habitación y llamó a la puerta de Hon Yuye. Crujir. La puerta se abrió lentamente. Jianhao vio a Hon Yuye sentado junto a la ventana y mirando afuera. El sol aún no había resucitado. Era el momento justo para ver el amanecer desde la ventana. El sol salió mientras preparaba té para Hon Yuye. Señor, ¿sientes algo? Jianhao le sirvió una taza de té. ¿Hay un patio aquí? Hon Yuye de repente preguntó. Sí. Hay un patio relativamente grande en la parte de atrás. Jianhao asintió. Aunque no sabía lo que Hon Yuye quería hacer, haría todo lo posible para ayudar. Ella era realmente poderosa. Había querido preguntar sobre su nivel de cultivo varias veces, pero no se había atrevido a hacerlo. Si ella fuera realmente muy poderosa, él tendría la oportunidad de separarse de la secta demoníaca sin consecuencias. Sería realmente libre. Sin embargo, eso era solo una ilusión. No sabía cuántos años tendría que esperar para avanzar. Jianhao suspiró con cansancio. Ni siquiera había una cuestión de descubrir el reino de cultivo de Hon Yuye. Ella ni siquiera había mencionado su nombre hasta ahora. Tampoco había preguntado. Jianhao dudó. Últimamente he conocido a muchas personas que me preguntan por ti, todavía no conozco tu nombre, señor. Jianhao estaba siendo de activa. Se habían encontrado con muchas personas en este viaje, por lo que no era completamente una mentira. Las manos de Hon Yuye se detuvieron en la taza de té. Miró a Jianhao con cejas levantadas. Parecía divertida. Justo cuando Jianhao pensó que se había equivocado, ella habló. Mi nombre es Hon Yuye. No lo mencione a los demás. Por supuesto. Soy Jianhao, dijo y se inclinó. Él tampoco le había dicho su nombre. Hon Yuye bebió su té. Quiero usar el patio. Ayúdame a plantar algunas hierbas espirituales, dijo. ¿Qué tipo de hierbas espirituales necesitas? Jianhao preguntó con curiosidad. En cuanto al patio, no debería ser un problema. Podía pedirle al personal de Lin que abandonara el patio solo. La mayoría de los invitados en el Clothing eran cultivadores, lo que facilitaba las cosas. Solo necesitaba visitarlos y pedirles que se mantuvieran alejados del patio. Una simple muestra de intimidación y ofrecer una o dos piedras espirituales sería suficiente. Si aún no cooperaron después de eso, podría tomar más medidas.
Parece que no puedo evitar atraer atención fuera de la secta, pensó Jianao lamentablemente. Algo similar a la flor que tienes en tu patio, dijo Hon Yuye con calma. Jianao estaba aturdido. ¿Dónde encontraría algo así? Señor, ¿te refieres a la flor de la fragancia celestial Dao? ¿Es eso un problema? Hon Yuye miró a Jianao con una leve sonrisa. Sin embargo, él conocía el peligro detrás de esa sonrisa. No hay problema en absoluto. Dejó la habitación de Hon Yuye. Una hierba espiritual como la flor de fragancia celestial Dao, Jianao reflexionó sobre ello. ¿Dónde encontraría algo así? Pensó en el momento en que había sustituido el té rojo azul con una versión más barata. A Hon Yuye no le había importado realmente. Incluso cuando él le sirvió el té de Snow Queen Spring, no había ningún problema en absoluto. Tal vez podría encontrar un sustituto de la flor de fragancia celestial Dao con algo más. Jianao dio un suspiro de alivio. No sabía cuántas piedras espirituales tendría que gastar para encontrar un engaño de la flor de la fragancia celestial Dao. Parecía que iba a ser roto de nuevo. Capítulo 134. Ganar algunas piedras espirituales. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. Dejando la posada, Jianao miró alrededor del patio trasero. Era bastante espacioso y parecía adecuado para las hierbas espirituales de crecimiento. Sin embargo, el suelo no era muy bueno. Tendría que comprar un buen suelo y líquido espiritual. También había una puerta trasera que parecía usarse con frecuencia, lo que planteaba un problema. A Hon Yuye no le gustaba que la gente merodea a su alrededor. La bestia espiritual de Jianao había sufrido mucho en sus manos. Hasta ahora, la bestia no la había visto porque Hon Yuye siempre lo golpeaba donde sea para hacerlo inconsciente. Después de inspeccionar el patio, Jianao fue al mostrador. ¿Está el patio trasero disponible para su uso?, preguntó. ¿El patio trasero? El posadero miró a Jianao. Si quieres usarlo, podemos ponerlo a disposición. Jianao asintió. Quiero usarlo para algo, pero asegúrese de que nadie ponga un pie allí. Nuestra posada puede manejar eso. Cerraremos la puerta trasera, dijo el posadero. Nuestra posada es una posada ordinaria, pero... Jianao entendió lo que quería decir. La posada era solo una posada ordinaria, pero los residentes que vivían en ella eran en su mayoría cultivadores. No podía controlar a los demás. No te preocupes por los demás. Hablaré con ellos, dijo Jianao en seguridad. ¿Cuánto costaría usar el patio trasero? El posadero quería decir que era gratis, pero Jianao quería pagar sinceramente. 1 plata por día, dijo el posadero a regañadientes. Jianao le pagó 3 monedas de plata. Lo usaré durante 3 días. Si lo necesito por más tiempo, te lo informaré. Por favor, ordénelo hoy. El posadero asintió. Si alguien intenta objetar, solo espere a que regrese, dijo Jianao. Muy bien, dijo el posadero. Gracias, señor. Jianao salió de la posada. Después de un tiempo, las 3 personas de la secta Bright Mon también cayeron de sus habitaciones. Vieron al personal limpiando el patio trasero. ¿Qué vas a hacer aquí? Baekhyun le preguntó al posadero. El posadero estaba nervioso de ver a las 3 personas. El invitado de la habitación 5 quiere usar el patio trasero, por lo que lo estamos limpiando. ¿Oh? Fang Jin estaba un poco sorprendido. La habitación 5 era la habitación a su lado. Solo 5 personas vivían en el 6º piso. ¿Dijeron por qué querían usar el patio trasero?, preguntó. No me atreví a preguntar, el posadero sacudió la cabeza. Ponterista, tengo algunas preguntas, dijo Lanjin. ¿Estuviste presente cuando alguien atacó este lugar ayer? El posadero dudó. Lanjin le aseguró que no se metería en ningún problema. Sí, dijo suavemente. Está bien. Solo quería preguntar sobre el hechizo que la persona podría haber usado y lo que tenía que enfrentar, dijo Lanjin. Fang Jin y Baekhyun permanecieron callados. También tenían curiosidad por saberlo. Él usó un sable. Chen Wan lo enfrentó,
pero el sable lo hirió. Lo recordó vívidamente. ¿Cuántos movimientos usó?, preguntó Lan Jin. Un solo rayo geocéntrico podría haber sido suficiente para herirlo fuertemente. A menos que esté en el núcleo dorado reino. Fang Jin sonrió. La hermana Junior Lan, tu suposición podría ser correcta. Es mejor no subestimar a las personas. Se volvió hacia el posadero. ¿Esa persona trató de destruir la posada? ¿Es la misma persona alquilando el patio trasero? No trató de destruir la posada. Parecía que solo quería una habitación para quedarse. Incluso pagó por las habitaciones. Fang Jin asintió y luego se dio la vuelta para irse. Lan Jin estaba confundido. Bai Qian suspiró. Esa persona solo quería una habitación para quedarse. Definitivamente no tenía la intención de causar problemas. Si usa el rayo geocéntrico, imagine lo que le habría hecho a la posada. Lan Jin lo pensó. Un ataque de rayo geocéntrico podría crear un agujero profundo en la posada. Luego pensó en usar su espada espiritual. Con la espada, ella podría herir al enemigo sin matarlo. Tal vez ella subestimó a la persona, pero él no parecía ser más fuerte que ella de ninguna manera. Jianao aterrizó en el bosque en el oeste de la ciudad. Observó el entorno por un momento y luego entró. Vio un mercado ordinario. Había muchos puestos en el lugar y la gente deambulaba. A diferencia de la ciudad, no había un solo no cultivador ordinario aquí. Sin embargo, los reinos de cultivo de las personas presentes fueron generalmente bajos. La mayoría de ellos estaban en el reino de refinamiento de sangre vital, con muy pocos en el reino del establecimiento de la fundación, y ni una sola persona estaba en el reino del núcleo dorado. Jianao se dio cuenta de que su reino de cultivo de la fundación media ilusoria podría considerarse de primera categoría aquí. Sin embargo, ser débil era equivalente a ser pobre. No tenía dinero para gastar en cosas. Necesitaba vender las cosas que tenía sobre él. Jianao se dio cuenta de que había una brecha insuperable entre sectas principales y sectas menores. Como fabricante de talismán, incluso si creó numerosas 10.000 espadas talismanes, no podía vender la mayoría de ellos. Realmente no podía vender el talismán de teletransportación de 1000 millas. Le alcanzaría un buen precio, pero fue minucioso crear. Jianao pidió a su alrededor para confirmar los precios en este mercado. Descubrió que el precio era más bajo que la secta Heavenly Note. Por ejemplo, un talismán curativo solo cuesta 27 piedras espirituales aquí. Hubo algunas personas que vendían talismanes. Caminó hacia un pequeño puesto vacío y mostró a sus talismanes para la venta. Youngman, establecer un puesto aquí requiere que pague algunas piedras espirituales. No es gratis. Alguien vendrá a cobrar una tarifa más tarde, dijo un hombre amable de mediana edad. Jianao miró al hombre. Estaba en la etapa posterior del reino del establecimiento de la fundación. Aunque el hombre estaba tratando de ocultar su reino de cultivo, Jianao pudo sentir que era un cultivador bastante fuerte. Gracias por el recordatorio, dijo Jianao. Posteriormente, mostró las píldoras de cultivo de establecimiento de fundamento que había refinado, así como algunos talismanes y espadas espirituales. Incluso sacó a varios talismanes divinos y los puso a la venta. Talismán de concentración espiritual, 10.000 espadas talismán curativo, joven. ¿Cuánto para los talismanos curativos?, preguntó el hombre de mediana edad. 26, dijo Jianao. Tomaré 5, dijo el hombre de mediana edad sin dudarlo. Era una piedra espiritual menos que el precio del mercado, pero aún podría obtener ganancias al venderlos. ¿Qué pasa con las espadas espirituales? El hombre de mediana edad preguntó de nuevo. 7 piedras espirituales, dijo Jianao. El precio de mercado era entre 8 y 12 piedras espirituales. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos quieres? 10. Jianao le dio 10 espadas espirituales. Tenía muchas espadas espirituales. Por un momento, el hombre de mediana edad fue atónito. ¿De dónde vino esta persona? ¿Robó a una familia rica? Soy Cixin. ¿Y tú?, preguntó. Soy Jianao Tian, respondió Jianao. Observó Cixin por un momento.
Aunque estaba vestido claramente, su energía y su alma eran fuertes, y su cultivo era fuerte. Era una señal de que estaba en el camino correcto y tenía el potencial de alcanzar el reino del núcleo dorado pronto. ¿Tienes planes de esforzarte por alcanzar el reino del núcleo dorado?, susurró Jianhao. Cixin estaba aturdido por la pregunta. Capítulo 135. 3 estados inusuales. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Cixin estaba perplejo. La pregunta de Jianhao parecía irrelevante. ¿Quién entre los cultivadores no se esforzó por el reino del núcleo de oro? Llegar al reino del núcleo dorado significaba pisar el camino de la inmortalidad. ¿Por qué más la gente a menudo hablaría sobre el reino del núcleo de oro? Ascender al reino del núcleo dorado fue increíblemente difícil, y la gente generalmente no lo logró, incluso después de luchar en toda su vida. El talento, los recursos, el esfuerzo y la suerte fueron necesarios. Algunas personas tenían suficiente talento pero carecían de recursos o no podían encontrar un maestro adecuado para aprender. Se perdieron grandes oportunidades. Su potencial a menudo se desperdició. Aunque Jianhao tenía una técnica de cultivo decente, su maestro solo podía enseñarle al reino del núcleo de oro. Después de eso, nadie podría enseñarle más. También era necesario que las píldoras pudieran avanzar. Cultivador, broma. Los cultivadores naturalmente aspiran a lograr el reino del núcleo dorado, dijo Cixin. ¿Tienes piedras espirituales? Jianhao preguntó. Cixin estaba en guardia. Él sonrió. Tengo alrededor de 100, no mucho. Si tuviera muchas piedras espirituales, ¿por qué estaría configurando un puesto aquí? Veo. Jianhao asintió. Un cultivador de reino del establecimiento de fundamento tardío como él no podría permitirse la píldora rejuvenecedora del cielo. Incluso si Jianhao se centró en la creación de talismán, le tomaría mucho tiempo salvar lo suficiente. Los recursos de la secta solo le proporcionaron 20 piedras espirituales en la etapa inicial del reino del establecimiento de la fundación y 30 en la etapa media. Lo que significaba que podía ganar un total de 360 piedras espirituales en un año, 3,600 en 10 años y 72,000 en 20 años. Apenas podía hacerlo. Y eso supone que no gastó ninguno. Jianhao no confió en los recursos de la secta. No era que no le importara Spirit Stones, pero sus recursos habían sido suspendidos durante 5 años. Solo había pasado un poco más de 2 años después de eso. Se sentó en su puesto y dejó de hablar. Como la persona no pudo pagarlo, no sirvió de nada mencionarle la píldora rejuvenecedor del cielo. Se centró en ejecutar el puesto, y más tarde, planeó visitar algunas tiendas adecuadas para ver si podía vender la píldora allí. Aunque tendría que venderlo a un precio más bajo, era mejor que venderlo en la secta Heavenly Note. Cixin se sorprendió al ver que Jianhao se había callado. No podía entender lo que Jianhao había estado dispuesto a vender. Estaba perplejo porque Jianhao le había preguntado por primera vez sobre el reino del núcleo de oro y luego sobre las piedras espirituales. ¿Hubo una conexión entre los dos? No podía entender. Cixin tenía curiosidad. ¿Qué habría dicho si hubiera dicho que sí? Después de un tiempo, Cixin notó que el puesto de Jianhao estaba bien. Había vendido casi todos sus productos. Esto lo hizo sentir inquieto. Tenía la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. Se preguntaba por qué Jianhao había preguntado sobre el reino del núcleo dorado y las piedras espirituales. Entonces lo golpeó. ¿Es esa persona algo que puede ayudarme a avanzar al reino del núcleo dorado? Tal vez preguntó por las piedras espirituales porque estaba dispuesto a venderlas. Cixin estaba preocupado de que esto pudiera ser una estafa. Yong, me preguntaste sobre Spirit Stones antes, ¿cuánto estabas pensando exactamente? Preguntó el hombre de mediana edad. Jianhao lo miró. Unos 10.000. La cara de Cixin se puso pálida. ¿10.000? Si esto realmente era una estafa, el joven era realmente muy ambicioso. Cixin miró a Jianhao. Parecía estar en la etapa media del reino del núcleo dorado. Tengo esa cantidad. ¿Tú haces? Jianhao se sorprendió.
¿Alguien en la etapa tardía del reino de establecimiento de fundaciones tenía tantas piedras espirituales? ¿Necesitas pastillas? Preguntó Jianao. ¿Qué tipo de píldoras? Preguntó Cixin. El cielo rejuveneciendo la píldora, dijo Jianao sinceramente. ¿Píldora rejuvenecedor del cielo? Cixin exclamó. Pero esas píldoras son para avanzar al reino del núcleo dorado. Había estado ahorrando dinero durante décadas para comprar algo así. Nunca en su sueño más salvaje esperaba encontrar a una persona vendiéndolas aquí. Jianao asintió. Cixin señaló una esquina cercana. ¿Podemos discutir esto en privado? Jianao asintió. Después de empacar, los dos fueron a una esquina. Jianao no estaba preocupado por nada. Se había evaluado ayer. Encontró 3 anormalidades: el cielo extinguiendo el insecto venenoso y la técnica de sellado del espíritu de Bai Ye, su habilidad divina, que todavía se estaba recuperando, y la magia de Hong Yuye que distorsionó la percepción de otras personas sobre él. Jianao se preguntó cómo se veía en los ojos de otras personas. Estaba un poco preocupado por el daño a su habilidad divina. Desafortunadamente, no había tiempo para encontrar una solución para eso. ¿Puedo inspeccionar la píldora? Cixin preguntó. Está bien. Jianao le entregó la botella de pastilla. Cixin abrió la botella y olfateó. La fragancia de la píldora era débil, pero era refrescante. Incluso podía sentir el revuelo de la energía espiritual en su cuerpo. Cerró la botella y se la devolvió a Jianao. ¿Cuánto puedes dar por ello? Jianao preguntó. Tengo más de 7000 piedras espirituales, además de otros elementos, que valen aproximadamente 1000. Cixin miró a Jianao y dudó. Puedo darte 8,500 piedras espirituales. ¿8,500? Jianao estaba un poco sorprendido. Eran 1,500 piedras espirituales más de lo que esperaba. Cixin pensó que Jianao no estaba satisfecho con el precio. Sé que es un poco menos. Podemos esperar un poco más. Probablemente pueda pedir prestado algunas piedras espirituales y darte 10.000 para ello. No hay necesidad, dijo Jianao. 500 piedras espirituales son suficientes para mí. Simplemente responda algunas de mis preguntas y tenemos un trato. ¿En realidad? A Cixin le resultó difícil de creer. Le entregó las piedras espirituales, algunas píldoras y piedras espirituales a Jianao. ¿Qué querías preguntar? Jianao se sentía un poco emocional. Las píldoras y las espadas espirituales le ganarían al menos 1,200 piedras espirituales. Incluso después de gastar algo de dinero en el Terrojo de Azure, le quedaban 1,700 piedras espirituales adicionales. ¿Sabes Zuolan? Jianao preguntó. ¿Zuolan? Cixin asintió. Él también está en el mercado. Está estableciendo 3 puestos para vender varias cosas. En esta calle, debe haber un puesto que venda píldoras y otras cosas, la que está en el medio de la calle es para vender discípulos, y el que está al final de la calle vende información. Estos 3 lugares comienzan a vender al mismo tiempo, por lo que es imposible determinar cuál es la verdadera Lanzuo. O tal vez los 3 son falsos. Incidentes similares han sucedido antes, pero todos creen que todos son reales. Al escuchar esto, Jianao inmediatamente pensó en la gran secta de 1000 dioses. Estas 3 personas podrían ser clones. Si los clones estuvieran presentes, significaba que la persona original no estaba lejos. Fue difícil identificar la ubicación exacta. Ahora entendió por qué tardó tanto en la sala de aplicación de la ley en encontrar al culpable que estaba en el reino del establecimiento de la fundación antes. ¿Un puesto para vender discípulos? ¿No serían eso niños? Jianao dudó un tiempo y decidió echar un vistazo. No estaba muy lejos de donde estaba su puesto. ¿Puedo preguntar qué tipo de artículos quieres vender, compañero discípulo? Jianao vio que la mujer era segura y eficiente. Parecía que trabajar aquí era bastante notable. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas aquí solo estaban en su reino de refinamiento de sangre vital, por lo que tenía sentido porque trabajar aquí sería visto como prestigioso.
Sacó una espada espiritual y una botella de píldoras de reino del establecimiento de fundaciones. Tengo estos. No tenía intención de vender los talismanes aquí. Esos podrían venderse en el mercado porque la gente siempre necesitaba talismanes. En cuanto a las espadas espíritus, tenía demasiadas y quería vender algunas. ¿Píldoras de establecimiento de la base? La mujer en el mostrador parecía algo sorprendida. Estas píldoras no eran particularmente caras, pero el hecho de que Jianao las haya indicado que podría ser un cultivador en el reino del establecimiento de la fundación. La mujer se levantó. Por favor, sígueme, señor. Jianao asintió y la siguió. Pronto, entró en una habitación donde una mujer hermosa estaba sentada en el centro. La mujer del mostrador explicó la situación brevemente y se fue. Entonces, ¿quieres vender espadas espirituales y píldoras de establecimiento de cimientos? Chen Sisi miró la espada y la botella de píldoras. Estas píldoras son de calidad promedio. Por lo general, los compramos por 30 piedras espirituales por botella. 30 piedras espirituales parecían un poco bajas. Las píldoras de establecimiento de la fundación eran adecuadas para aquellos en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación. En el mercado de la secta Heavenly Note, generalmente se vendía por 50 piedras espirituales por botella. Eso es aceptable. Jianao asintió. Luego sacó otras píldoras y se los entregó. Eche un vistazo a estos también. Sacó algunas píldoras utilizadas en la etapa inicial del reino del núcleo dorado. Quería vender todo lo que pudiera. La persona frente a él estaba en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. También fue muy experta en examinar las cosas. ¿Píldoras de reino del núcleo dorado? ¿De dónde sacaste estos? Chen Sisi parecía un poco inquieto. Eso no importa. ¿Te niegas a comprarlos? Jianao preguntó. La persona se quedó en silencio por un momento y luego comenzó a evaluar los elementos. Después de evaluar todo, finalmente citó un precio de 980 Spirit Stones. Jianao dejó escapar un suspiro. Había obtenido esas pastillas de Polang. Fue sorprendente que todo ni siquiera lo viera 1000 piedras espirituales. Él sacó una espada espiritual. ¿Cuánto por esto? Esa espada espiritual está bien elaborada. Podemos comprarlo por 5 piedras espirituales, dijo Chen Sisi. Jianao se quedó en silencio. 6. Muy bien, dijo Chen Sisi. Jianao sacó un centenar de espadas espirituales similares. Aquí hay cientos de ellos. Chen Sisi estaba momentáneamente aturdido. Se dio cuenta de que la persona frente a ella no era ordinaria. ¿Puedes aceptarlos a todos? Jianao preguntó. Sí. Chen Sisi asintió. Al final, se conformaron con 600 semanías de piedras espirituales. Combinado con las 12,700 piedras espirituales que Jianao tenía sobre él, ahora tenía un total de 14,300 piedras espirituales. Jianao estaba incrédulo. Después de comprar el terrojo de azure y pagar la multa de la sala de aplicación de la ley, todavía le quedaban 1000. Jianao se sintió feliz. El futuro parecía prometedor. Ni siquiera había conocido a Zuolan todavía. Tendría información sobre la otra tableta de piedra. Quizás podría ganar más en el camino. Después de la transacción, Chen Sisi fue mucho más educado con Jianao. En la superficie, ambos estaban en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. Ella actuó un poco superior a Jianao porque dirigía este lugar. Sin embargo, a Jianao no le importó. Hace mucho tiempo que había abandonado comparándose con los demás. Estar en la secta de la nota celestial le había enseñado a ser cauteloso si tenía la intención de sobrevivir. No había espacio para sentir una envidia y celos tan inútiles. Incluso cuando alcanzó el pico del reino del núcleo de oro y superó a Mui, permaneció tranquilo y recogido. ¿Tienes hojas de té a la venta aquí?, preguntó. ¿Qué tipo de hojas de té te gustaría? Chen Sisi preguntó. Tenemos té de fragancia de manga roja que tiene un precio de 10 piedras espirituales, el té de primavera de la reina de las nieves que cuesta 15 piedras espirituales y té de nube de cielo azul que es 13 piedras espirituales. Jianao parecía sorprendido.
Los tés aquí eran tan baratos. Pidió verlos. Después de examinar la calidad, se dio cuenta de que todos eran basura. No se atrevería a preparar un té tan de baja calidad para esa demonía. ¿Tienes la versión más cara de Snow Queen Spring? Jian Hao preguntó. ¿Versión más cara? Chen Sisi estaba un poco perplejo. Jian Hao sacó a la reina de la nieve restante de su bolsillo. ¿Esta versión del té, lo tienes? Chen Sisi parecía asombrado. Sí. Está arriba. Haré que alguien lo derribe. Se preguntó de dónde había venido este cliente. Tenía gustos tan refinados. Jian Hao recibió el té de buena calidad después de un tiempo. Eso es 55 piedras espirituales para 250 gm, dijo Chen Sisi. Incluso para ella, este era un artículo de lujo. Pagar 55 piedras espirituales por 250 gramos de té era algo que no podía imaginar hacer. Ella solo sirvió ese tipo de té cuando conocía a personas importantes y poderosas. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.